cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Más con nuestro hermano Israel, mientras él pase, alabe al Señor, alabe que Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive, amada iglesia? Denle una fuerte ofrenda de alabanza al Señor en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad, iglesia de Cristo. Ubíquese conmigo, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del verso 24 al verso 30. Amén. Les repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el verso 24 hasta el verso 30. Vamos a lecturar la palabra del Señor en esta oportunidad. Bueno, gracias le damos a Dios por estar en la casa del Señor. Que Dios bendiga grande y poderosamente a la amada iglesia. Dios bendiga también a nuestros amados pastores que nos encuentran donde quiera que estén. Que Dios los guarde, Dios los cuide y los traiga con bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Lucas 22, del 24 al 30. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión y dirección del potente Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, Padre. Tuya el reino, la gloria, la honra y la alabanza, poderoso Dios. Gracias te damos, Padre de la gloria, por habernos concedido un día más de vida para venir aquí a tus atrios, Señor amado. Gracias porque tu presencia nos ha cobijado, nos ha recibido en este lugar, Padre. Antes que nos demos cita a este lugar, ya usted ha estado recibiéndonos en este lugar, Padre. Ya usted ha estado preparando el área, ha preparado el ambiente, Padre. Ha preparado la fiesta, Señor amado, para que tu pueblo reciba, Padre, una bendición suya por medio de su palabra, Señor. Habla mi vida, habla tu iglesia a través de tu palabra. Padre, concédeme sabiduría, ciencia, entendimiento, unción de lo alto, Padre, para hablar esta tu palabra, Señor. Permíteme, Señor amado, que yo hable, Padre, dirigido por tu Espíritu, Señor. Quita todo raciocinio de hombre, todo intelecto de la carne, Señor, y coloca tus palabras, Padre, de principio a fin. Habla aquí a tu iglesia, a tu pueblo, Señor amado, Padre, conforme tu gracia, Señor amado. No queremos salir tal como hemos venido, Señor amado. Si alguien vino enfermo, sánalo, Padre. Si alguien vino cansado, dale fuerza nueva, Padre. Si alguien vino, Padre, con alguna turbación, tú lo puedas, Padre, sacar libre, lleno de gloria, lleno de unción, lleno, Padre mío, de tu contentamiento, Señor. Gracias te damos creyendo que así será hecho mientras tu palabra es predicada. Gracias te damos, Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor, iglesia poderosa de Cristo. Déselo fuerte si es para el Señor. A su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Si podemos decir aleluya. Si podemos decir gloria a Dios. Aleluya. Ocupe su lugar, iglesia de Cristo. Recuerde que estamos en fiesta. No es necesario campaña, no es necesario aniversario, no es necesario cumpleaños de alguien para que haya fiesta. La Biblia dice: entrar por su puerta con acción de gracia. Esa es la dedicación del pueblo del Señor, la fiesta para el Señor Jehová. ¿Cuántos lo creen? Amén. Iglesia de Cristo, hay un tema o el prefacio de la Escritura en Lucas 22, verso 24, no sé cómo tenga en su Biblia, en la mía dice: la grandeza en el servicio a su nombre. Quiero meditar específicamente bajo ese mismo tema, para que nosotros entendamos qué es la grandeza que Dios entrega al servidor. No es necesario que usted sea apóstol para que sea grande.
Usted no ha escuchado hoy en día las palabras que se dicen por ahí. Ese gran hombre de Dios, aquí nadie es grande. El hombre de Dios que tiene ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastor o maestro, tiene un Dios grande. El hombre es igual. Diferentes manifestaciones, diferentes operaciones del Espíritu, diferentes milagros, diferentes revelaciones. Dios lo usa de una manera más fuerte, más distinta que otros siervos, pero lo que hace distinto es que el Dios de esos siervos, ese es el Dios grande, nosotros somos pequeños. Hay un texto en la Biblia que Jesucristo dijo: cuando ustedes hagan algo, Jesucristo le dijo a los discípulos qué tenían que decir. No sé si usted se acuerda. La Escritura dice que cuando hagan todas estas cosas, Cristo le dijo a los discípulos: digan así, siervos inútiles somos, lo que nos mandaste a hacer hemos hecho, a su nombre. Entonces debemos de entender que a la realidad, usted y yo, según la palabra que Cristo dijo, somos inútiles. Ah, no, hermano, que yo no soy inútil porque tengo a Cristo. No, Cristo lo dijo, somos inútiles porque dependemos de Él. Y si no nos abrazamos de Él, no nos conectamos con Él, nos podríamos ser útiles en la viña del Señor, a su nombre. Hay aquí un debate. Y dice, hubo entre ellos una disputa. ¿Entre quiénes? Entre los apóstoles. Yo he presenciado ministros, líderes, deseando puesto, deseando pastorado, deseando liderato, deseando bienes y riqueza, deseando artefactos, instrumentos de la casa de Dios, y pelean hasta por eso, difaman por eso, calumnian por eso. Utilizan plataformas sociales para eso. Yo creo que hoy en día las redes sociales están llenas de eso. Que el uno es más grande, que el otro está endemoniado, que el otro es querubín, que el otro es arcángel, que el otro está chueco, que el otro está bien. Eso se ve hoy en día de una manera, se puede decir, muy abundante. Todo el mundo es grande. Si vemos campañas evangelísticas, se nombra bastante al instrumento de Dios, se nombra bastante lo que Dios hace por medio del instrumento de Dios, pero no se nombra al que es el verdadero anfitrión, al Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Entonces queda relegado el verdadero hombre que debe de ser homenajeado, nuestro Señor Jesucristo, el caballero de la cruz. Entonces, en ese tiempo, iglesia del Señor, vamos a la Escritura, que hubo una gran disputa entre quién de ellos sería el mayor. Mire que entre los apóstoles ya Cristo les había enseñado, pero se había metido un bicho raro en medio del apostolado. Se había metido un demonio, se había metido un espíritu raro en que quién de ellos sería el líder, quién de ellos sería el mayor de todos, a su nombre. Ahora dice la Escritura: pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Cristo le comienza a decir a todos ellos, iglesia de Cristo, que son los reyes de las naciones que trabajan de esa manera, los reyes de los pueblos, en la parte terrenal, en la parte secular. Cristo, cuando ministró, entregó una palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que a muchos de nosotros se nos ha olvidado esa palabra, ligarla a nuestra vida, a nuestras labores, a nuestras actividades, al ministerio que Dios nos ha entregado, a las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Se nos ha olvidado, me meto yo en ese sancocho, se nos ha olvidado parecernos a Cristo en ese lado o en esa faceta, en ese proceder de Él. Ellos, los apóstoles, estaban peleando. Algún momento, iglesia de Cristo, se recuerda una historia que vino la mamá de Jacobo y Zebedeo, aleluya, vino y se postró delante del maestro del Señor y le dijo: maestro, cuando sea tu reino, ordena que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda. Y el Señor le dijo: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Del vaso que yo bebo pueden beber todo, del mismo bautismo que yo soy bautizado pueden ser bautizados todos, pero el que se siente a mi derecha, tu hijo, y el que se siente a mi izquierda, tu otro hijo, no depende de mí, sino de mi Padre, a su nombre. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, en la regeneración de todas las cosas, van a haber hombres, siervos de Dios, varones y mujeres, que van a recibir facultad y autoridad para gobernar en la tierra cuando sea el milenio, cuando Cristo venga a tomar dominio de la tierra, luego de que pasen los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo le ponga término con la batalla del Armagedón y domine todo y establezca su reino milenial.
ahí gente va a recibir autoridad de parte de Dios para gobernar la tierra según el libro de Apocalipsis, a su nombre. Y aquí lo mismo lo termina en el verso 30, que los 12 apóstoles van a estar en 12 tronos sentados. Ellos van a juzgar a las 12 tribus, cada uno de los 12 apóstoles. Eso se lo ganaron ellos de parte de Dios, a su nombre. Pero ellos querían una autoridad muy distinta. A veces nosotros nos olvidamos, iglesia de Cristo, que la verdadera grandeza no consiste en que yo predique, no consiste en que yo eche fuera los demonios, no consiste en que yo hable lengua más que usted, no consiste en que nosotros seamos usados más que el otro, consiste en que solamente nos alineemos a la voluntad de Dios. Hay un hombre en la Biblia, aleluya, según el libro de Evangelio según San Lucas, cuando Juan, el profeta Juan el Bautista, estuvo preso. Herodes Antipas lo metió preso porque le denunciaba su pecado delante de todo el pueblo. Y él se molestó y lo mandó a encerrar al profeta Juan, a Juan el Bautista. Y usted conoce la historia de la Biblia, que Juan mandó a preguntar con los discípulos de él, donde estaba el Señor en una casa. Vinieron los discípulos de Juan el Bautista, le dijeron: maestro, Juan el Bautista nos manda a preguntarte algo, nos mandó a preguntarte si tú eras el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Usted conoce esa historia. Y dice la Biblia que en ese mismo momento Jesús sanó enfermo, limpió leproso, le dio vista a los ciegos y comenzó a hacer milagros en presencia de los discípulos que Juan envió. Y Cristo le dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Cristo le añadió: bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Ellos se fueron con esa respuesta del Señor, y apenas los discípulos de Juan el Bautista se retiraron, Cristo comenzó a engrandecer a Juan el Bautista, a su nombre. Cristo dijo: ¿qué saliste? Comenzó, y nadie preguntó por Juan. Quizás todo el mundo comenzó a condenar a Juan, quizás todo el mundo comenzó a criticar a Juan, porque a veces cuando la gente critica, cuando la gente murmura, cuando la gente hace comentarios atrás de las espaldas de cada uno de nosotros, hay un Dios que comienza a honrarte en medio de esos comentarios, a su nombre. Y dice que apenas se fueron aquellos discípulos, Cristo le dijo a todos los que estaban ahí, e incluso los apóstoles, le dijo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Un profeta? Y Cristo le dijo: sí, pero más que un profeta les digo, porque Jesucristo dijo: porque de todos los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Mira la grandeza que Dios le entregó a Juan el Bautista. Y si nosotros vamos a la Escritura, iglesia del Señor, Juan el Bautista por la Biblia no hizo ningún milagro, no hizo ninguna manifestación de poder de Dios. Pero ¿por qué Jehová, a través del ministerio terrenal de Cristo, engrandece a su siervo Juan el Bautista, a su nombre? Recuerden que Juan y Jesús eran parientes terrenales. Le llevaba 6 meses de diferencia a Juan el Bautista. Pero sin embargo, Jesús dice: de todos los que han nacido de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a lo que lo mandaron a realizar, Juan dijo: ahí voy. A lo que lo mandaron a predicar, él obedecía. Él no tenía milagros, él no levantó a ningún enfermo, no resucitó ningún muerto. Pero según se cree, o se puede entender, que Juan el Bautista era una profecía hecha realidad de lo que habló el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? He aquí hay uno, la voz de uno que clama en el desierto, a su nombre. Es por eso que Dios engrandeció a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el hombre se dedicó a obedecer y a prepararle el camino de aquel que tenía que hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros queremos o anhelamos una grandeza de parte de Dios? Recuerden que el libro de 1 Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran, a su nombre. Yo honraré a los que me honran. Entonces, vemos hombres de Dios cómo han sido honrados. No nos vayamos lejos. En la televisión ahora poco se retiró un periodista muy importante. Le están haciendo un busto, lo están haciendo un monumento, lo están honrando. Los hombres honran a los hombres. Y si los hombres honran a los hombres por su trayectoria, ¿cuánto más el Espíritu de Dios honrará a quienes le temen y a quienes le sirven? Si podemos decir aleluya. A su nombre, a su nombre. La gente reconoce lo que el hombre hace.
Pero aquí entendemos por la Escritura que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el hombre y la mujer de Dios hacen, en debido momento en el reloj de Dios está siendo apuntado para ser premiado y honrado en su debido momento. Usted dice: yo trabajo en la obra, limpio, barro, predico, intercedo, reprendo, oro por los enfermos y nadie me felicita, ni siquiera nadie te dice: bien hecho, sierva, bien hecho, siervo. Pero hay un Dios en el cielo que tarde que temprano te va a honrar. El libro de los Proverbios dice que el hombre que es solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Yo cuando leí eso en Proverbios, me vino rápidamente Daniel. Daniel fue un hombre solícito en obedecer a Dios. ¿Y delante de quién siempre se encontraba Daniel? Delante de Nabucodonosor, delante de Belsasar, delante de Ciro y delante de Darío. Cada vez que el hombre de Dios obedece, Dios te honra delante de gente impía. Dios te da una gracia, Dios te premia, Dios te recompensa. ¿Cuántos lo creen? Es el Dios de los cielos que te premia tu trabajo. Él ha dicho: a pesar de todo no has negado la fe. A pesar de todo estás ahí firme. Llueve, truene, relampaguee, abundancia, escasez, ahí está. No te has desviado, has cometido fallas y errores y has pecado como cualquier ser humano, pero ahí está. No quieres soltar el ministerio, no quieres retroceder. Tarde que temprano viene una honra sobre cada hombre y cada mujer de Dios, a su nombre. Pero había un problema, una disputa. ¿Por qué peleaban? ¿Por qué? Porque eran niños espirituales, no tenían madurez los apóstoles. Si en apóstoles peleaban, imagínense gente que no tiene el ministerio fundado, consolidado, que no saben ni a qué Dios lo ha llamado. Pelean como niños chiquitos, como niños peleones de kinder y de primer grado, a su nombre. Oye, en la iglesia se ve eso. Hay gente que pelea, hay gente que critica, hay gente que tiene hasta envidia de que si Dios levanta a otro, a su nombre. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 16. Este hombre llamado Coré, Datán y Abiram, comenzó el diablo a trabajar y a tener una envidia por la grandeza, por la honra que Dios le había entregado a Moisés y a este hombre llamado Aarón. Comenzaron ellos, según la Escritura, leer en su casa, número 16, el capítulo 15 también, dice que estos comenzaron a cizañar, comenzaron a envenenar a toda la congregación de Israel, pero dice que comenzaron a instigar, a contaminar a los príncipes del pueblo. Siempre el diablo no va a trabajar con la gente que no le sirve a Dios. Siempre el diablo va a querer corromper con los que están en el liderato, con los que dirigen, con los que predican, con los que están metiéndose en Dios. A eso el diablo los va a corromper para dañar la obra del Señor, a su nombre. Coré tuvo envidia. Él dijo: solamente por ustedes habla Jehová, y nosotros no somos siervos de Dios. Que solamente ustedes son santos, dijo Coré. Solo por ustedes habla Jehová. Y el Espíritu de Dios se molestó con estos hombres. Usted conoce el desenlace final. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Porque si Dios levanta a otro, gracias Señor, síguelo levantando. Fortalécelo, bendícelo, úsalo, premialo y respáldalo en todo lo que haga, a su nombre. No debe de haber envidia. El libro de 1 Corintios capítulo 13 dice, aleluya, el apóstol Pablo, que el verdadero amor, dice, no tiene envidia, no se jacta, no es vanaglorioso, no se llena, aleluya, de molestia. Hay gente que se le ensancha el orgullo cuando alguien es prosperado, cuando alguien es ensanchado el ministerio, cuando Dios bendice a un hombre y una mujer. Si eso pasa en alguno de nosotros, lastimosamente no hemos visto la gloria de Dios y estamos mal fundamentados, a su nombre. Estos pequeños hombres, digo pequeños porque no tenían la estatura espiritual correcta, estaban aprendiendo, estaban en pañales espirituales. Para mí, Cristo estaba ahí, Cristo les enseñaba, Cristo les ministraba, Cristo los adoctrinaba, Cristo los ministraba, Cristo les ponía fundamento. Y mire cómo pelean. Yo soy el mayor. No, a mí se me apareció, Señor, a mí me dijo Dios una palabra. No, tú estás en nada, tú ni oras, tú ni ayunas. Hay gente que mira las pequeñas cosas. La gente dice, no, pues si tú ni congregas, ¿cómo Dios te va a usar a ti? Tenemos que entender, iglesia de Cristo, que a veces el ser humano se deja influenciar por el diablo, contamina su carne,
Y dentro del pueblo de Dios o dentro de la casa del Señor, más claramente lo digo de esa manera, se meten ese tipo de comentarios y la iglesia comienza a tener un desbalance en haber posicionamientos carnales. Que los de acá son bien vistos, los de acá son mal vistos, los de acá son de una posición espiritual alta, los de acá son de una posición espiritual baja. Si yo le digo de esta manera, porque la Biblia lo dice, el libro de Santiago, dice el apóstol Santiago, aleluya, que Santiago le llama la atención al pueblo. Le dice, si en la congregación entra un hombre andrajoso y lo pones al último, y le dice, ven, siéntate acá, y ni siquiera le da el asiento, le dice, ponte al estrado de mis pies. Pero de repente entra un hombre con un vestido espléndido, con anillo en su mano, le dice, ven acá al primer sitio, y le da la bienvenida. Entonces nosotros a veces miramos una grandeza carnal. Ciertamente somos llamados a darle la bienvenida a todos, pero no podemos hacer excepción de personas. No podemos nosotros despreciar a las personas por su color de piel, por su estatus económico, por su búsqueda espiritual. Si yo busco de Dios, si el otro no busca de Dios, tú eres de mi equipo, tú no eres de mi equipo, a su nombre. Eso se ha metido en el pueblo de Dios de tiempos antiguos. Por eso le mencioné el libro de Coré. ¿Y de dónde también viene la envidia? Cuando Dios comienza a bendecir y honrar, de Caín también tuvo envidia de las buenas obras de su hermano Abel. Siempre ha habido envidia desde el principio. ¿Y de dónde, mejor dicho, se originó la envidia? En el cielo. Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Siempre ha habido este sentir, y Satanás lo pone en medio de la obra de Dios para que el pueblo se destruya, se corrompa y se dañe. Por eso que Cristo ni siquiera le dice, mira, estás endemoniado, ¿qué es lo que tú estás hablando? Cristo le dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Comienza a darle un ejemplo secular para que ellos miren, mira, los hombres, los reyes de las naciones, ellos son los que hacen todas estas cosas y el pueblo los alaba. Pero cada vez que tú hagas algo, el pueblo no siempre te va a alabar. ¿O usted ha visto a Cristo cuando Cristo hacía algo? ¿Qué le decía al pueblo? ¿Qué le dijeron los fariseos a Cristo? Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En vez de honrar al Hijo de Dios, al unigénito de Dios, le decían que estaban endemoniados, a su nombre. Entonces, si usted y yo quizás esperamos que la gente le dé palmadita, que la gente lo abrace, que la gente lo felicite, gloria a Dios, puede llegar ese momento, pero no siempre va a suceder aquello. A Pablo, en lugar de honrarlo por meterse a brecha, por llevar el evangelio, por salvar almas, por darle doctrina a la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que hacía el diablo? Cogía, levantaba el pueblo judío, le tiraba piedra, lo calumniaba y lo sacaban de los contornos, y Pablo tenía que irse para otro lado. O sea, entendemos, iglesia de Cristo, que el hombre de Dios debe de meterse esto bien claro en su cabeza y en su mente. Cada vez que Dios nos mande a hacer algo, nuestro objetivo es la obra que tengo que hacer. Esa es la que tengo que engrandecer. Si usted y yo estamos queriendo ser engrandecidos por lo que hacemos, estamos enanos, a su nombre. Lo que tenemos que engrandecer es la tarea que Dios nos ha encomendado, el trabajo que tenemos que realizar, las labores que tenemos que hacer para Dios. Esa es nuestra pasión, nuestro deseo, lo que tenemos que engrandecer. Si usted dice, no, tengo que predicar, la gente va a ver cómo yo predico, la gente va a ver cómo yo hago la obra de Dios y la gente tiene que engrandecerme. Esa gente no ha visto el reino de Dios, no ha nacido de nuevo, tiene que convertirse y arrepentirse de nuevo, a su nombre. Mire, sigue diciendo el verso 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús de nuevo le comienza a dar un ejemplo secular. A mí lo que me fascina de mi Señor Jesús es que mi Señor tenía discernimiento de espíritu y dirección del espíritu. Cristo nunca les pisó el callo, la herida, les volvió a restregar, porque el Señor sabía que ellos estaban ignorantes a lo que estaban haciendo. El Señor sabía que ellos estaban infantiles, desconocían lo que estaban bregando, lo que estaba pasando. Entonces Cristo le pone ejemplo para que ellos entiendan. Entonces Cristo le dice, el hombre que es más engrandecido es cuando a ti te invitan y dicen, ¿sabe qué? Siéntese, esta parrillada se la merece usted. En su honor hemos hecho esta fiesta. Y uno como que se infla, como que le gusta, porque le gusta la carne eso. Pero Cristo dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. En lugar de que el Hijo de Dios sea servido, Él nos sirve. E incluso dice la palabra que Cristo dijo,
acerca de la cena, la recompensa que el Señor le va a dar a los creyentes en el día final, en la cena de la boda del Cordero, que Él dice: yo me ceñiré y yo les serviré. Si Cristo ama, Cristo vino a servirte realmente. En el día final, cuando la iglesia sea tomada, está en el reino celestial, está en la boda del Cordero, en la cena de la boda del Cordero, Cristo personalmente se va a poner delante de ti y te va a servir. Usted merece eso. Usted no lo merece, pero Cristo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si estamos en el cielo es porque Dios nos ha engrandecido. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Mira hasta dónde Dios engrandece a su iglesia. Ya estamos en el cielo y sin embargo Jesucristo nos sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque el Señor está contento de ver a su novia, que lo engrandeció aquí abajo, que pagó el precio, que engrandeció el Espíritu Santo, que engrandeció la palabra, que engrandeció la doctrina, que engrandeció su sangre. Todo lo que usted engrandezca, todo lo que usted ponga en alto, tarde que temprano Dios te va a decir: tú me honraste, yo también te voy a honrar. Tú solito viene esa honra, solito viene sin que usted la esté buscando. Dios te va a honrar a su nombre. Esto me hace traer recordatorio a un siervo de Dios llamado David. Estamos hablando de grandeza, estamos hablando de que hay una grandeza en el servir. Hay una parte de la escritura, de la historia de David, cuando David es llamado por Saúl. Dice la Biblia que Saúl vio lo que hizo este hombre llamado David cuando le cortó la cabeza al gigante Goliat. Dice la Biblia que Saúl le mandó una razón, es decir, una carta al padre de David, a Isaí, y le dijo: mira esto, tu hijo ha hallado gracia ante mis ojos y yo quiero que se quede conmigo, mándamelo. Como era orden del rey, el papá dijo: si lo manda a ver el rey, ándate para allá porque vamos a ser bendecidos, porque el rey te está llamando. Para ese momento Saúl todavía no estaba demasiado endemoniado, lo mandó a ver. Pero según la historia de la Biblia dice que David hacía labores para Saúl, pero David iba y venía. David le servía a Saúl y también le servía a su papá en la casa, a su nombre. Me quiero enfocar en esto para que usted entienda. Si David estaba sirviéndole al ungido de Jehová, que era en ese momento el rey Saúl, y dice que David de nuevo se iba para su casa porque era pastor de las ovejas todavía. David todavía no estaba reinando, había sido ungido, estaba la unción sobre su cabeza, fue derramada la unción de Dios, fue apuntado para el ministerio y había un momento de espera en que Dios lo estaba preparando y lo estaba engrandeciendo para cuando llegue el momento de la coronación a su nombre. ¿Y qué dice la escritura? Que David le servía a su papá. Hoy en día vemos hombres de Dios que Dios los usa alto, bien grande, se olvidan de dónde iniciaron, se olvidan de dónde comenzar. Ah, no, pero yo soy el siervo de Dios, ¿yo qué voy a hacer eso? ¿Yo qué voy a ir a comprar? ¿Yo qué voy a hacer esto de acá? ¿Yo qué voy a hacer lo mandado? Hay hombres de Dios que Dios permite que seamos puestos muy en alto, que Dios te levante, que Dios te dé un nivel de honra, un nivel de reconocimiento. Y a veces Dios permite que te vengan a pedir algo, un favor, y tú dices: yo voy a hacer eso si yo soy el pastor, si yo soy el siervo de Dios. Ah, no, pero si yo soy la profeta, no, si yo soy el ungido. ¿Y yo para qué lo voy a hacer? Ahí están los viejitos, los diáconos, los hermanos nuevos, ellos son los que tienen que hacer eso. Pero hay algo que Cristo enseñó. Verso 26. Mas no así vosotros, nos está diciendo a nosotros, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, a su nombre. Así dice el Señor. Mire cuál es la condición. Dice: el mayor entre vosotros será como el más joven. Y dice: y el que dirige como el que sirve. Mire, yo he conocido pastores muchos, que mandan a hacer diferentes actividades de la iglesia, y la mayoría de pastores que yo conozco, me reservo los nombres de ellos por ética, ni asoman las narices en esos trabajos. El pueblo de Dios está aburriendo, asoleándose, preparando alimentos, y la mayoría de pastores que yo conozco ni la nariz se la ven en la iglesia. Pero conozco hombres de Dios que están ahí participando del mismo trabajo, a su nombre. Aquí dice la escritura: quiere ser el que dirige
quieres ser el hombre que Dios te dé autoridad, tienes que servir. Esa es la verdadera grandeza. Por eso el prefacio dice: la grandeza en el servicio. No puedo yo ser grande, no puede usted anhelar grandeza si a usted no le gusta servir, si no le gusta hacer la obra de Dios, si no le gusta ministrar, si no le gusta bajar la cabeza para que otro pase. ¿Quién hizo eso? ¿Quién bajó la cabeza para que otro crezca? Jesús. En la cruz Él enmudeció para que usted pueda hablar en esta hora de la grandeza y misericordia de Jehová. El hombre, aleluya, que me enseñó muchas cosas también, que fue pastor, que partió con Cristo, él siempre tenía una característica. Él decía: yo solamente no quiero que Dios me use, yo no quiero ser el ministro pulpo, que los que Dios ha puesto a mi lado, quiero que ellos avancen, que ellos crezcan. Llegará el momento en que Dios me va a decir: fulano de tal, te lo puse a este, te lo puse a este, te la puse a la de allá, te puse a la hermana de allá, y nunca te interesaste en que yo los utilice. Siempre estabas anhelando: papá, úsame, bendíceme, lléname, lléname y lléname. Cuando acuerdo parece chicle de catabú. Tenemos que anhelar que otro crezca. ¿Quién aprendió ese principio bíblico? Un profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue, dijo Juan, y que Él crezca. Estaremos anhelando menguar nosotros para que otro se levantado. Estaremos anhelando que Dios no me permita ser usado en cierto momento, pero que Dios use a alguien que deseo que Dios lo levante, que yo sé que tiene potencial de Dios, que yo sé por el Espíritu Santo que está en pañales, pero yo digo: Señor, levántalo para que Él saboree esa misma gloria que tú me estás permitiendo saborear. Cuando el hombre desea ver grandeza de Dios, es ahí que esa misericordia se derrama sobre el pueblo. Por eso en cierto momento Moisés aprendió esto también. Moisés dijo: ¿cómo quisiera que todos fueran profetas de Jehová? Así dijo Moisés: ¿cómo quisiera que Jehová pusiese su espíritu sobre todos para que sean profetas? Pero no todos. Pero el profeta Moisés deseó que todos sean usados como él. Ese es el anhelo del hombre de Dios. Ese es el anhelo del líder, del padre de familia, de la madre de familia. Que Dios honre a sus hijos, que Dios honre a los integrantes de su familia. Señor, engrandece a mi hijo. Señor, úsalo. Señor, sálvalo. Señor, tócalo. Así como tú me salvaste, yo quiero que tú también alcances a mi familia. A su nombre. Esa es la verdadera grandeza. Por eso que este hombre David iba y venía. El hombre mató a gigantes. El hombre, cuando entraba por las puertas de Jerusalén, ¿qué decían las mujeres, la doncella del pueblo? David mató a 10,000 y Saúl a 10,000. Y eso a David no lo mareó. Eso a David no lo puso muy orgulloso. David con eso decía: Señor, tú lo hiciste. Tú eres el que hace todas las cosas. Por eso en algunos de los salmos él dice: bendita sea Jehová y bendita sea mi roca. ¿Quién dice como dijo David? Bendito para la batalla. Se está enseñando en este tiempo aquí en la casa de oración para que aprendan a entonar el teclado. Ahí queremos que Dios engrandezca. De parte de Dios le dé un nivel de grandeza, un nivel de honra a quienes están trabajando. Pero ¿cómo nosotros queremos ver que otros sean engrandecidos? Pagando el precio. Si yo no estoy tocando el teclado, pero puedo orar. Señor amado, ahí adiestra los próximos levitas de Maranata. Señor amado, ahí dale unción en los dedos, en las manos. Ahí dale facilidad a los que están ensayando para que puedan ser engrandecidos por tu Espíritu Santo. O sea, la llamada grandeza no es que viene o usted la compra como cuando va al Mall del Sur. Esto se consigue pagando un precio. ¿Y por qué yo digo, Iglesia de Cristo, que la grandeza cuesta? Porque yo digo a veces que la grandeza Dios hace que te cueste obtenerla. Usted lo ha escuchado a veces a los pastores aquí, los testimonios de ellos, cómo Dios les ha ayudado a consolidar el ministerio, a tener levantada la casa de oración con fallas y con errores. Cuesta tener una grandeza ministerial, cuesta tener algo de parte de Dios. ¿Por qué Dios te hace que te cueste? Para que usted valore, para que usted estime,
para que usted tenga en gran estima aquello que a Dios le costó, no usted. Usted ora ciertamente, usted ayuna, gloria a Dios, pero es Dios que te lo entrega. Por eso, el libro de Salmos, capítulo 8, verso 4, dijo David: ¿quién es el hombre para de que él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visite y lo corones de honra y de misericordia a su nombre. Gloria a Dios. Diga si usted en esta hora por dentro, así calladito, no lo grite: ¿quién soy yo para que Dios me haya salvado? ¿Quién soy yo para que Dios me haya dado su Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para que Dios me haya para que Dios me haya entregado un ministerio? ¿Quién soy yo para que Dios me utilice a predicar el Evangelio? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Quién era yo? Bueno, yo sí sé quién era. ¿Quién era usted? ¿A dónde andaba? Antes andaba petoso al diablo y a los demonios. Yo andaba petoso al diablo y a los demonios. Ahora andamos con olor a gloria, con olor a unción. Andamos hermosos por el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Hay una palabra, aleluya, que Samuel le dice a Saúl cuando le dan en la advertencia que Jehová ya lo va a desechar. Samuel por el Espíritu le dice a Saúl: tú eras pequeño ante tus propios ojos y fuiste hecho jefe de todas las tribus de Israel. ¿Cómo era Saúl? Saúl te mantenía: Señor, yo no soy nada. Saúl decía: tú eras pequeño ante tus propios ojos. Eso se lo dice Samuel de parte de Dios. Dios le revela al profeta lo que había en el corazón de Saúl. Y Samuel le dice: tú eras pequeño ante tus propios ojos. Tú mismo en tu secreto, tú decías: Señor, yo no soy nada. El que lo hace eres tú. Si tú me usas, eres tú. Si yo predico, es tu gloria. Si yo profetizo, es tu espíritu. Si se salva la gente, es por tu palabra. Hay gente que reconoce que dependemos de Jehová, que no somos nada. Si Dios nos quita su espíritu, Dios mío, ¿a dónde estuviéramos? A Saúl se le apartó el espíritu. ¿Qué le pasó? Usted conoce la historia. Y dice la Biblia que Samuel le dice: tú eras pequeño ante tus propios ojos y fuiste hecho jefe. Grande, el jefe, el líder, el que dirige las tribus de Israel. Esa palabra tiene que haberlo confrontado fuerte a Saúl. Yo me consideraba pequeño, estaba pequeño, pero me descuidé y no obedecí a la voz de Jehová cuando Dios me hablaba a través de su siervo el profeta. Le hicieron acuerdo cómo él estaba al comienzo y por eso lo hicieron jefe de todo Israel. ¿Por qué cree hoy en día que Dios levanta gente? Porque se mantienen humildes, se mantienen bajos, se mantienen sencillos, se mantienen pequeños. Libro del profeta Isaías dice: al que fuere humilde y al que tiembla mi palabra, a ese miraré, dice Jehová. ¿Por qué Dios no levanta a tanta gente? Ayunan, se revientan en ayuno, se encierran, se van a retiro, se meten a estudiar y salen más brutos. A su nombre. Porque esto no depende de que yo ayune, esto no depende de que yo vigile, esto no depende de que yo me vaya a Harvard o a las mayores, aleluya, escuelas ministeriales de teología y seminarios bíblicos. Esto depende en que yo reconozca mi bajeza, que yo dependo de Él, que sin Él yo no soy nada. Por eso que Samuel le dice: tú eras pequeño ante tus propios ojos. Por eso yo le ministro de parte del Señor esta palabra, que usted la lleve en este momento para su casa y esto comienza a meditarlo. ¿Quién era yo? ¿Dónde andaba yo? ¿A dónde estuviera yo si tú no me hubieras mirado? Medita, ¿dónde estaría ahorita usted? ¿A dónde estuviera involucrado? Yo creo que muchos de nosotros no estuviéramos ni vivos, estuviéramos bien muertos, rumbo en la paila 50, alabado sea Dios. Muchos de nosotros no estuviéramos contando la maravilla de Jehová, pero Dios le ha placido que estemos con vida, como dice el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Para eso te han engrandecido, para que proclamen la maravilla de Jehová. Ahora está entendiendo en dónde radica la verdadera grandeza: en el servicio, en que uno reconozca su posición. Su posición. Por eso dice: el que dirige tiene que ser como el que sirve. Como el que sirve. En una ocasión, Iglesia de Cristo, yo estuve en una casa en la que yo vivía hace años. Me tocaron la puerta unos hermanitos de una iglesia X con 3, 4 baldes vendiendo bollo. Y mis hermanos: ayúdenme, vamos para la obra. Yo iba a comprar.
pero solamente compré uno, y si compran uno o dos más, dice, porque el pastor se molesta si no compramos todo. El pastor nos entrega todo eso y él dice, si no lo venden, me traen la plata, yo no sé de dónde. Entonces yo digo, ese hombre no es un pastor, ese es un delincuente. Y el hermanito, yo pensé que era maduro, no era maduro nada, le dijo que yo le había dicho, dijo dónde yo vivía, y me cogió una bronca ese pastor. Porque es delincuente el ministro que manda hacer eso al pueblo. El día de ayer escuchaba un varón que decía que a veces se hacen actividades, se hacen cruzadas evangelísticas para traer al evangelista internacional, el evangelista revienta al diablo y mata a Goliat. Y ese hombre tiene que tener $5,000 para traerlo de fulano país. Y a veces no hay plata, a veces no hay ingreso, a veces no hay chavo. Y dicen, hay que trabajar para que venga el ministro. Y la gente burrea. Y cuando viene, te miente, te engaña, te roba y te mete la mano directo al pantalón y se te jala hasta los pelos de la pierna. Y yo digo, hay verdadera grandeza en eso. Hay pocos hombres que no son grandes. Son pocos. Hay un remanente que está siendo engrandecido a los ojos de nadie. La verdadera grandeza no consiste en que la gente te reconozca. La verdadera grandeza no consiste en que la gente te aplauda. La verdadera grandeza, Cristo nos enseñó. Cristo hacía algo y Cristo le dijo a mucha gente. Por ejemplo, a uno de los leprosos se inclinó delante de Cristo. Le dijo, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, porque mi Señor era movido a misericordia. Ver ese hombre podrido en su carne. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y el Señor le dijo, yo quiero. ¿Y qué hizo Cristo? Ve, preséntate al sacerdote, entrega tu ofrenda por el pecado para testimonio a ellos. Y el hombre solamente por obedecer mientras iba, dice la Biblia, se comenzaba a sanar. Y dice la Biblia que Cristo le dijo, pero no le digas a nadie. Miren los hombres con grandeza de Dios. ¿Se acuerdan cuando Gigi Ávila predicaba en la campaña? ¿Qué decía? ¿Quién fue? ¿Qué respondía el pueblo? Cristo. Siempre tenemos que ministrar al pueblo de Dios, que aquí no hace nada el varón de Dios, que aquí todo lo hace el Espíritu de Dios, que la grandeza radica en nuestra dependencia exclusiva del Espíritu del Señor. A su nombre. Son contados con los dedos de la mano muchos hombres que están en una grandeza. Incluso el salmista David dijo, Señor Jehová, haz mis pies como de siervas, que sean firmes para estar firmes en mis alturas. ¿Qué significa aquello, iglesia de Cristo? Que lo dijo David y el profeta Habacuc también lo dijo. Dice, bendito sea Jehová que hace mis pies como de siervas para estar firmes sobre mis alturas. Sobre mis alturas. Quiere decir que Dios en determinado momento, Dios te va a entregar una honra, te va a bendecir de tal manera que tú dices, Señor, y tú me vas a bendecir de esa manera. Y yo me merezco eso, sí, te lo mereces. Me place darte. Yo quiero bendecirte, me deleito en bendecirte, va a decir el Señor. Pero tenemos que usar esa palabra que dice el salmista que dijo Habacuc. Que Dios haga mis pies como de sierva para estar firme en mis alturas. En mis alturas. Cuando Dios te honre, cuando Dios te dé firmeza espiritual, cuando Dios te dé prosperidad económica, que no se te suban los humos, que no te olvide de dónde veniste. Hay gente que no tiene firmeza, que no sabe manejarse. Cuando Dios le da un nivel de grandeza ministerial, económica, en diferentes áreas, y se olvidan de dónde Dios los sacó. Según la Biblia nos acordamos de un hombre, Nabucodonosor, por andar hecho el orgulloso, se olvidó de la grandeza que se le entregó. Dijo, Daniel le dijo, y Jehová te engrandeció, tú eres aquel árbol grande. Según la escritura, Daniel capítulo 4, dice que Nabucodonosor vio aquel árbol. En su sueño dice que todas las aves de los cielos venían y posaban sobre el árbol. El árbol era demasiado grande que había sombra. Y dice que a la sombra de ese árbol grande venían todas las bestias de la tierra y anidaban. Dice la palabra en la revelación que tuvo Nabucodonosor. Y vino el intérprete llamado Daniel y le dijo, ese árbol eres tú, mi rey. Dios te ha dado grandeza, Dios te ha dado honra para que todas las naciones vengan hacia ti. Y el árbol se lo veía desde todos los confines de la tierra, porque toda la tierra reconoce la grandeza que Dios te ha dado. Ama.
Vemos hoy en día ministros que a lo menos yo sigo bastantes predicadores en redes sociales, sigo la palabra que ellos enseñan de parte de Dios, y usted ve que lo siguen de acá, de acá, de acá, de acá. Y yo digo, Señor, tú le has dado honra, has hecho que tu espíritu haga que ellos sean reconocidos internacionalmente. Pero ¿cómo el hombre de Dios se mantiene en esa posición, reconociendo que es Dios que lo ha levantado? Hay gente que quiere que Dios lo levante de la noche a la mañana. No, esto cuesta. Esto hay que pagar el precio. Y una vez que Dios te levanta, decimos por ahí, lo bonito es comenzar a estar ahí. Lo duro es permanecer. Permanecer en lo duro. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 10, verso 22, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No solamente se refiere a perseverar en el camino, sino perseverar en ser grande. Si Dios te engrandeció, permanece en esa grandeza, porque si Dios quiere te añade un poco más. A Nabucodonosor le quitaron 7 años la grandeza, y luego de los 7 años le añadieron el doble su grandeza. Porque hoy en día vemos ministros de Dios que están siendo levantados en lugar de otros. Porque a los que Dios llamó con una grandeza, con un nivel de honra, con una unción especial, que han hecho hoy en día la mayoría de ministros, han prostituido el evangelio, han pervertido el evangelio, han corrompido a las masas, han engañado al pueblo de Jehová. Entonces Dios está tomando, está mirando para otro lado y está levantando a los menos indicados para muchos. Pero eso no califica. Decía alguien por ahí, hay gente que son bien usadas, hasta más usadas que lo que nosotros conocemos, sino que sabe qué es lo que pasa, sino que ese tipo de personas no tiene audiencia de redes sociales y nadie los conoce. Pero llegará el momento en que Dios los honrará y los pondrá, como dice la Biblia, que si me honraron en el secreto, públicamente Dios los va a engrandecer. Juan el Bautista en el desierto, él se preparaba. En el desierto él estaba ahí metiéndose en Dios. Cuando llegó el momento de Dios, él salió del desierto. ¿Para dónde salió? Rumbo para Judea. Y ahí comenzó a decir, engrandecer a Jehová. ¿Y cuál era la grandeza del mensaje de Juan? Juan no le decía, ¿cómo están bendecidos, prosperados y en victoria? Ese no era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan decía, arrepentidos, generación de víboras. A ese mensaje le entregaron el profeta. Y Juan dijo, Señor, tú me diste esa palabra, entonces yo voy a engrandecer ese mensaje. Tú me entregaste una palabra, mochacayo, mochoreja, revuelve estómago. Yo la voy a proclamar, la voy a poner en alto. Porque si yo la pongo en alto, tu pueblo se va a salvar. Porque hoy en día la gente no prospera, porque no engrandece el ministerio. A veces hay gente que Dios la levanta con una palabra fuerte, una palabra que confronta, con un mensaje que te pone a meditar en la eternidad entre el cielo y el infierno. Entonces hay gente que dice, no, eso no me va a dejar entrada financiera, eso no me va a llenar los bolsillos, eso no me va a dejar miembros de la congregación. Si doy ese mensaje se me desaparece el que más diezma. No te preocupes, que si se va el que más diezma, Dios te envía 4. ¿Por qué cree que mucha gente tiene casas de oraciones llenas? Se preocupa porque no están llenas. Preocupémonos que estén llenos de gente que engrandezca a Dios, no que esté sentado como religioso. A su nombre sea toda la gloria. ¿Quién es el que vive? Si podemos decir aleluya. Eso es lo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando en estos últimos días. Hombres de Dios que han pervertido el ministerio. Por eso es que buscan una grandeza muy distinta. Se profetiza, se engaña, se seduce al pueblo de Dios y le miente. Y todo el mundo dice, oh, qué gran hombre de Dios. Y se olvida lo que dice la palabra en Lucas 6:26, que dice la Escritura. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Al profeta verdadero de Dios no le van a tirar flores. Al profeta, al ministro, al hombre, al mensajero, al atalaya, al siervo de Dios, al vigía de parte de Dios que examina todas las cosas por el Espíritu del Señor y muestra y declara el mensaje, no lo van a aplaudir, hasta lo botan, hasta lo expulsan, lo mandan a sentar y le hacen concilio, le hacen asamblea, como se le hicieron a Juan y a Pedro. Pero sin embargo ellos engrandecieron el ministerio. Ellos no dijeron, Pedro no le dijo, Juan, me duele el espinazo. Yo no sabía que el evangelio era así. Juan, bájale el volumen.
Sí, Pedrito, bajémosle volumen. ¿Qué dijeron? Que ellos salieron y le dijeron a todos los veteranos de Jerusalén, a todos los ancianos del pueblo, y le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos honraron la posición que recibieron. Ellos no estaban honrando la cartera del pueblo, ellos estaban honrando lo que Dios le había encomendado. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto y oído. Es muy fuerte, es muy grande, es muy poderoso este trabajo, esta tarea que tenemos que realizar, que tenemos que ponerle en alto. Cuando usted se preocupa y usted se esmera, se empeña, se apasiona por poner en alto lo que Dios te entregó en la mano, oye, el resto déjaselo a Dios, que el resto es pan comido. El resto es pan comido. Un hombre llamado Micaías, Primera de los Reyes, capítulo 22, verso 14, dijo: vive Jehová, que lo que Jehová va a hablar, eso diré. Y a Micaías lo sacaron, no lo sacaron del hotel Ramada 5 estrellas, no le sacaron del hotel Sheraton. Él estaba en la cárcel, él estaba encerrado, y le fueron a decir: oye, Micaías, mira, ven para acá. Todos los profetas le están profetizando el perverso de nuestro rey acá. Tú lo conoces, que es corrupto, es corrompido, pero hay que hablarle bien porque es el rey, es el pastor del pueblo. Y un mensajero le dijo a Micaías: mira, venga, todos están profetizándole bonito, todos le dicen culú, culú, todos le dicen palabras bonitas. Tu palabra tiene que ser igualita a la de ellos. Y Micaías tenía que engrandecer al Dios que le había dado una grandeza ministerial. Por eso él dijo: vive Jehová, que lo que él me diga, eso diré. Eran 400 que le decían: vas a prosperar, adúltero de acá, vas a prosperar, corrompido de acá. Y el rey: yo no te lo dije, yo sabía. Por eso que hoy en día la gente tiene hasta ética ministerial, entre comillas, para salamear y para engrandecer el pecado de grandes líderes del pueblo de Dios. La ética ministerial se la usa, pero yo no puedo usar la ética para mentir tu pecado y para cubrir tu sinvergüencería. Tenemos que hablar lo que es. Libro de Ezequiel, capítulo 7, dice que Ezequiel 37, dice la Biblia que el profeta ve un valle de huesos secos. Y dice la escritura que Jehová le dice al profeta Ezequiel: ¿qué ves? Y dice que había un gran ejército de huesos secos, y secos en gran manera. Entonces Jehová el Señor le dice a este hombre, el profeta Ezequiel, le dice: llámalos y dile y profetiza. Entonces Ezequiel le dijo: huesito carnudo, recibe vida. Así le dijo. Le dice: hueso seco. Hoy en día, ¿qué decimos? Vamos a invitar al apóstol, y conozco que es adúltero en gran manera, sé que es un mañoso, sé que es un ladrón y un pervertido y dañadora, y sin embargo lo invitamos. ¿Y qué le decimos? Que pase el siervo de Dios a participar del púlpito. En vez de decirle: hueso seco con credencial, recibe vida. Ama. Porque no engrandecemos el ministerio, no engrandecemos la palabra, ocultamos la verdad y le hacemos daño al que está corrompido. Por eso es que Ezequiel miró las cosas y llamó las cosas como son: huesos secos reciban vida. Yo no le puedo decir al que yo sé que está mal: siervo de Dios, bendecido y prosperado. Me engaño yo, lo engaño a él. Y si Dios no quiere, nos sorprende la muerte, cogido de la mano nos lleva el diablo con cabeza, pata y mondongo. Así yo predico y así engrandezco a Dios. Por eso que hay que engrandecer la posición que recibiste, sea ministerial, sea familiar, sea de padre de familia, de madre de familia. Lo que Dios nos ha entregado en nuestra mano tenemos que engrandecerlo, porque esa es la palabra, la grandeza en el servicio. No está diciendo que vas a recibir una grandeza de brazos cruzados. La grandeza es sirviendo. Dios engrandece el que le sirve, pero el que le sirve bien. Oiga, que esta palabra de parte del Señor nos hace meditar en nosotros, a lo menos en mi persona. Yo digo: Señor, yo no era nada, me entregaste un ministerio, me diste una palabra. Mucho le testifico a muchas personas: yo no predicaba así, mis prédicas eran suavecitas, mis prédicas eran suaves, yo temblaba de arriba para abajo para predicar.
revelar, pero a Dios le plació su grande misericordia revelarme lo que dice Jeremías 1:10: te he puesto para plantar y para derribar, para construir y para plantar. Yo no pedí que me entreguen eso, pero el hombre que fue mi pastor me dijo: te entregaron eso, ay de ti si no cumple. Eso eran los hombres de Dios de antes, que te decían lo que Dios te revelaba, y no te decían: varón de Dios, qué tremendo ministerio, qué tremenda bendición. A mí me ponían con una encrucijada, me dejaban así contra la espalda y la pared. Yo decía: qué alivio que me dice esa palabra. A mí me dejaban asustado. Y dice: Señor, ya casi yo te pedí eso. Y él me decía: tú no le pediste, pero a Dios le plació entregártelo. Y si a Dios le plació, tú tienes que responderle. Y a Dios nadie le saque el cuerpo. Ya escuchando barcelonista, torero. Sí, porque hay bastantes toreros en el cuerpo de Cristo. Ole, Dios lo llama, ole, sírveme, ole. De eso abunda en el pueblo de Dios. Señor, llámame. Moisés era torero. Señor, yo te estoy enviando, le dice Moisés. Señor, no sé hablar bien. Ole, decía Moisés. Y Jehová se le molestó, porque Dios le estaba honrando para libertar a su pueblo Israel. Dios le estaba dando una grandeza a Moisés, para que esa grandeza no era la grandeza de Moisés, era la grandeza del Espíritu de Dios sobre la vida de Moisés. La grandeza que nos entrega el Señor es la grandeza de Él, para que el pueblo vea lo grande del Dios de nosotros. Por eso que nunca se admire de un ministro de Dios: ay, qué lindo predica. No, gracias, Señor, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Como tú usas ese siervo, ese es el Dios mío. Lo que tú haces con esa sierva, con ese siervo, esa es tu grandeza manifestada usando ese vaso. Y se acabó. Hay que honrar a los ministros, hay que orar por ellos, felicitarlos para que sigan avanzando, pero nada más. El resto, toda la gloria de Dios, toda la honra, toda la alabanza, toda la grandeza de Jehová nuestro Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entiende a esta iglesia de Cristo. Le vuelvo a ministrar por el Espíritu. Llévese esta palabra, medite, comience a tenerla en esta noche en su camita. ¿Quién era yo? Con su nombre. Yo he dicho así: ¿quién era Israel Sánchez? Hace, aleluya, 19 años atrás. ¿Quién era? Yo me acordaba dónde andaba, qué hacía, qué no hacía. Entonces lo mismo haga usted. ¿Quién era yo, fulano de tal, en dónde andaba, qué hacía? Y ahora usted se mira en el espejo: qué bonita gracia que Dios me ha dado. Qué bonita manera de que Dios me está concediendo favor, misericordia. Dios me está honrando. Y usted dice: no merezco esto. Hay una palabra que Dios le dijo a este hombre llamado David. Incluso cuando pecó David acostándose con la mujer de su prójimo, Natán le dijo de parte de Dios: yo te he engrandecido sobre todo Israel. Te entregué a todos tus enemigos, te entregué a la casa de Saúl y te había dado mucho más. Solo tenías que pedírmelo. Así le dijo Natán de parte de Dios a David. Pero sin embargo hiciste lo malo ante sus ojos, dijo Natán, le dijo a David: tomaste la espada del enemigo, mataste a Urías y te acostaste con su mujer. Por lo tanto, la espada no se apartará de tu casa. Si usted no honra lo que Dios le ha dado, algo puede suceder. Por eso tú mira, hasta cuando tú desobedeces, Dios te recuerda cuál era la grandeza que Dios te había dado. Y a David le dijeron: te había dado más, solo tenías que habérmelo pedido. Usted quiere grandeza, pida que Dios se la va a dar. Pero si usted está dispuesto a pagar el precio por lo que está pidiendo. Por eso dice el libro de Santiago 4:4 en adelante: pedís, pero pedís mal. A veces la gente ora, pero no sabe lo que está pidiendo. Aquí Dios nos está demandando engrandecer al Dios que nos redimió. Si el Dios de los cielos fue engrandecido y Él te engrandeció a ti, te entregó un ministerio, y cada vez que, a lo menos me ha pasado a mí, a veces me ha tocado salir del trabajo en el que trabajo, o otros siervos de Dios que trabajan de albañil, poniendo tumbado me llevan, o pintando paredes me llevan, y a veces no puedo llevar Biblia porque tengo que llevar las herramientas. Hay una palabra que la persona te dice: a mí me han dicho siervo, ministro, y yo voy todo manchado de pintura, con los brazos blancos del empaste, y como que tuviera canas en la cabeza de la pintura que había caído. Entonces yo digo: verdaderamente que tú sí reconoces a tu siervo, tú le haces acuerdo a la grandeza que tú le has dado a tu ministro, para que no se nos olvide que es lo que somos, hermanos de Jehová. A su nombre. Acuérdese lo que Dios le ha entregado. Oh, hermano, a mí no me ha dado nada. Es porque entonces usted no ha considerado engrandecer las cosas de Dios. Todos tenemos un nivel de grandeza.
dije al comienzo, la grandeza no es apostolado. La grandeza no es conquistar las naciones. La grandeza no es que cuando usted predique todo el mundo le aplaude. Eso no es grandeza. Eso es algo adicional que Dios hace para que la palabra fluya y la palabra siga siendo predicada. Aquí está hablando de una grandeza en el servir. Cristo no era reconocido por los demás, pero ¿quiénes lo reconocieron a Jesús como Señor? Los apóstoles, las rameras, los publicanos, los cobradores de impuestos, los hambrientos y los pobres. Que eso usted y yo podamos entender, que si en su familia nadie lo reconoce, mire que la familia de Jesús nadie lo engrandeció. Incluso en la familia de ellos y en la ciudad de la familia de ellos, Jesús no hizo ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no engrandecieron la persona de Jesús. La gente no engrandecía a los profetas de Dios. Entonces Dios tiene que enviar fuera a los profetas. Un Elías no era reconocido en Israel. Acab lo quería matar a este hombre llamado Elías, y Dios lo envió a Sarepta de Sidón, y allá una viuda dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por eso dice la Escritura: nadie es profeta en su tierra, y ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Ningún profeta es reconocido en su propia tierra. Por fuera la gente publica y testifica la grandeza del Dios que tú y yo tenemos. A su nombre. Meditemos en esta preciosa noche, iglesia de Cristo, sobre la verdadera grandeza que Dios nos ha dado. Procura engrandecer al Dios suyo. Procura poner muy en alto. ¿Sabe qué? Mi hermana fulano de tal, mi hermano fulano de tal, lléveme 5 minutos de oración. 5 nomás. Pero en esos 5 minutos usted reviéntese con Dios. Que en 5 minutos usted no sabe lo que puede Dios hacer. Que hay gente que ora 2 horas y Dios no las escucha. Porque dice la palabra que si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuánta gente se mata ayunando, se mata vigilando, pero no cumple los requisitos que dice la Biblia? Ser temeroso de Dios y hacer su voluntad. En 5 minutos puede ser la diferencia. En una oración corta engrandeció el rey Ezequías a Jehová. El profeta Isaías le dijo: ordena tu casa, Isaías. ¿Sabes qué? Jehová me dijo que tienes que limpiar toda tu casa, porque Jehová ha dicho así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás, dijo el Señor. Así que Ezequías, café con rosca mañana. ¿Y qué hizo Ezequías? Se volvió hacia la pared de su casa y comenzó a disparar arriba al cielo. Y dijo: Señor, te alabarán los que descienden a la sepultura. Acuérdate de todas tus misericordias. Comenzó a engrandecer la misericordia de Dios. Y en cuestión de minutos él cambió el veredicto de sentencia de muerte y Dios le sopló vida. ¿Cuánta vida le sopló? 15 años de vida. Porque cuando hay sentencia, cuando hay tragedia, usted ponga en alto el nombre de Jehová y el resto lo hace Dios. Siempre que el hombre de Dios pone en alto a Jehová, Dios te pone en alto a ti también. A su nombre. Dele una alabanza al Señor y se pone sobre su pie en esta preciosa noche. Iglesia de Jesucristo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Dígale a su hermano que está a la par: acuérdate de engrandecer a Dios. Dígaselo. Acuérdate de engrandecer a Dios. Dígaselo a manera de consejo, así como que le está aconsejando, para que no se asuste. Amén. Sí, pues no le va a poner esa cara de Paco retirado sin sueldo. Así bonito, con el amor de Cristo. Acuérdate. ¿Cuánto hemos recibido una palabra, un consejo de parte de Dios en esta noche? Poco, yo también. Yo sé que el menú, el guisado, el guiso, el potaje, solamente los hambrientos van a recibir ese potaje. El resto se está llenito. Bueno, no fue para ellos, será para otra ocasión. Amén. Vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor por este mensaje. Yo le invito a que usted cierre su vista, incline su cabeza y medite en esta palabra que Dios nos ha dicho en esta hora sobre la grandeza en el servicio. Amén. Amado Dios, buen Padre que estás en gloria, te alabo, te pongo en alto, Señor amado, en esta hora. Verdaderamente, Señor amado, tu palabra te confronta. De nuevo, Padre, recito y declaro lo que dijo tu siervo, el rey David. ¿Quién es el hombre para de que él te acuerdes? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos cada uno de nosotros? Tu palabra dice que nos hiciste poco menores que los ángeles, dice tu palabra. Y nos entregaste ministerio, nos entregaste tu espíritu, nos entregaste tu palabra, nos entregaste dones,
Nos entregaste manifestaciones de tu Espíritu, Señor amado. Que mucha gente, Padre mío, desea quizás tener algo de lo que nosotros tenemos, pero no lo tienen. Padre, sin embargo, muchos de nosotros, Padre, no te estamos honrando con esto, Padre. Perdónanos, tenga misericordia, Espíritu Santo. Anda aquí, hasta que amasó calaya. Y a la masalea hastaya. Y a la masaya. Levanzo que a la maquia. Le caramanso. Y amasó calajalaya. Le bebe su cura. Lía masaya. La camandos a la calla. Quinta la macua masuku nukuya sakaya. Lita la masai. Le bebe sokuta la masaya. Dice el Espíritu Santo, quiero levantar una bandera de victoria sobre mi pueblo, porque lo quiero engrandecer, dice el Señor. Muchos de ustedes han tenido en poco mi grandeza, por eso la miseria, por eso la vergüenza, la derrota, el fracaso que experimenta. Y yo soy en contra de ustedes, dice el Señor en esta hora, porque deseo que mi gloria ustedes la pongan en alto. Recuérdense lo que dijo mi siervo el apóstol Pablo, que ustedes son columna y baluarte de la verdad. Esto dijo el Espíritu Santo. Oh, mas anda, la vaya saya, y amazoca la vaquía. Poderoso Dios, Señor amado, muchas gracias, Padre, por recordarnos la grande importancia, Señor, de poner en alto tu santo nombre en nuestras vidas. Señor amado, que nadie me reconozca como evangelista, que nadie me reconozca y se desespere por reconocerme a mí, sino que, Padre, la pasión que yo tenga sea que la gente ponga en alto la palabra que uno transmite, Señor. Que ese sea, Padre mío, nuestro deseo. Señor amado, levanta tu iglesia en esta hora, fortalece al débil, Señor, levanta a los caídos, Señor amado. Padre, engrandece a todo aquel que en esta hora te ha placido engrandecerlo. Levántalo, sosténlo. Levanta, Padre mío, tu pueblo. Dale firmeza a todo aquel que está siendo levantado en esta hora, ministerialmente, financieramente. Señor amado, Padre, ayúdalo para que no caiga, Señor amado. Sosténlo de tu diestra de poder, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, porque he entendido, Señor amado, que este mensaje, Padre, tú nos lo has dado en esta noche, Padre, para gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias te damos, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Señor mi Dios, por esta visitación. Oh, Amasaya, Padre, por este consejo, Padre, por esta amonestación, por recordarnos, Padre mío, en dónde radica la grandeza de tu pueblo. Israel, Padre Santo, tu pueblo era grande, era poderoso a los ojos de las naciones, pero ellos pecaron, ellos te dieron la espalda y fueron, Padre mío, puestos en vergüenza. Por eso mucha gente en este tiempo le pasa lo mismo. Se han olvidado de engrandecer tu nombre, se han olvidado de ponerte en alto. Por eso que son objeto de desprecio, de robo y asalto, de enfermedades, de desgracia, Padre, porque nos hemos olvidado de engrandecerte por sobre todas las cosas, como dice tu palabra. Señor amado, muchas gracias te damos, Padre. Te ha placido confrontarnos en esta noche. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Dios mío, porque como Padre nos aconsejas el corazón, hablas a nuestra conciencia y nos ministras, porque nos amas en gran manera. Gracias te doy, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a subirte una fuerte y poderosa ofrenda de alabanza con sus palmas. Oh, yo quiero que te engrandezca a Dios con sus palmas. No hagan los pies manqueca, den fuerte al Dios Todopoderoso. Dele gracias a Dios por el mensaje. Dele gracias a Dios por esta comida. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por todo lo que ha venido sobre su vida. A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Dejamos a nuestra hermana Luz, que está en la dirección, y el pueblo no se canse de alabar al Señor. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios, alabado y bendecido es el nombre de nuestro Dios, que el Señor siga bendiciendo la vida